Buenos días, queridos hermanos. Vamos a hablar hoy sobre el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 5 al versículo 8. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carta como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos con vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los tesalonicenses vivían en la ciudad de Tesalónica, que era la capital de Tesalónica. En aquel entonces era el segundo distrito romano de Macedonia. Estaba situado sobre la bahía de Termis y siempre ha sido y todavía es bajo su nombre moderno de Salónica, lugar de considerable importancia, tanto comercial como puerto histórico y lugar donde abundan las riquezas. Pablo, después de su encarcelamiento y flagelación en Filipo, Pablo pasó a Tesalónica y con Silas y Timoteo fundó allí esta iglesia. El libro de Primera de Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo cuando él se encontraba en la ciudad de Corintios, debido a que Timoteo y Silas, un poco después que Pablo llegara allá, en el otoño del 52, le informaran acerca de cómo se encuentra la iglesia de Tesalónica. En dicha iglesia parece ser que había muchas personas que habían perdido algún familiar y estaba presente la discusión si había o no resurrección de los muertos. Ellos habían sufrido persecución por los judíos, quienes en un solo cuerpo unido rechazaron el Evangelio después que le fue predicado 3 sábados seguidos por el apóstol Pablo. Pero algunos pocos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila y los griegos religiosos, es decir, los proselitos que se habían convertido al judaísmo, una gran multitud y mujeres nobles bastante. Los creyentes recibieron la palabra con gozo, a pesar de las pruebas y persecuciones que tenían de parte de sus propios ciudadanos y de los judíos. Su entrada en Tesalónica sin duda no se limitó a las 3 semanas en las cuales figuraran los 3 sábados mencionados, porque el hecho de que él trabajó allí con sus manos para su sostén, que había recibido allí más de una vez socorro desde Filipo, y había hecho muchas conversiones de entre los gentiles, como consta entre los manuscritos más antiguos de Hechos 17:4, los cuales serán devotos, y de los griegos una gran multitud, y que había nombrado ministros. Todo da a entender una residencia más larga, probablemente allí como en Antioquía de Priscila, en Corintios y en Efesos. Habiendo predicado el Evangelio a los judíos, cuando ellos lo rechazaron, él se dirigió Pablo a los gentiles. Desde entonces, probablemente él celebró las reuniones cristianas en casa de Jasón, tal vez el pariente de Pablo mencionado en Romanos. Podemos decir que la enseñanza en Tesalónica había sido la futura venida y el reino de Cristo, como podemos inferir leyendo el capítulo 1, que ellos habían caminado dignamente con ellos. Podemos ver que entre las 2 epístolas, que la misma acusación que presentaban contra él y los otros hermanos, los atacantes de la casa de Jasón, fue: esto hace contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, y Jesús como el caso del Señor Jesús mismo. Ellos pervirtieron la doctrina del reino venidero de Cristo, el motivo para la acusación de la traición contra el César.
El resultado fue que Pablo y Silas se vieron obligados a huir bajo sombra de la noche hasta Berea. Probablemente Timoteo ya había llegado antes. Cuando la iglesia de Tesalónica estuvo establecida y nombraron los ministros, aún más los creyentes tesalonicenses llegaron a ser misioneros ellos mismos, para la cual poseían facilidades en el comercio externo de su ciudad, y por palabra y por ejemplo estaban extendiendo el evangelio en Macedonia, Acaya y otros lugares. Habiendo Pablo establecido en Berea una iglesia amante de las Escrituras, fue obligado a huir de allí por los judíos tesalonicenses que le siguieron hasta allá. Timoteo y Silas todavía se quedaron allí cuando Pablo siguió por mar hasta Atenas. Mientras estaban allá, más de una vez anhelaban visitar nuevamente a los tesalonicenses y cumplir la falta de fe de ellos. Satanás, posiblemente valiéndose de los judíos de Tesalónica como sus instrumentos, los embarazó y evitó que ellos fueran. Él envió pues inmediatamente a Tesalónica a Timoteo para, según parece, le había seguido hasta Atenas desde Berea. Aunque había estado muy contento de tener la ayuda de Timoteo en medio de las cavilaciones de su contrincante ateniense, sentía que debería renunciar a esta ayuda en beneficio de la iglesia de Tesalónica. Parece que Silas no se juntó con Pablo en Atenas nunca, aunque Pablo deseaba que él y Timoteo viniesen a él lo más pronto posible. Más parece que Silas con Timoteo se juntaron con Pablo en Corintios. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, la epístola no menciona que Silas haya ido a Atenas, pero sí Timoteo. El amor de Pablo. La clave está en el 2:7. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo no era la niñera, aguantando las travesuras de los hijos de otros hasta que regresara a casa. Se preocupaba por ellos como una madre lo hace por sus hijos. Era dulce, amable, suave, afable, sosegado, tranquilo, desapasionado, deseable y bondadoso. Apreciaba lo poco que los nuevos conversos entendían, pero para Pablo su falta de madurez no resultaba más problemática de lo que un bebé recién nacido pudo haber sido para sus padres. La alegría está en el propio niño, la nueva vida, el futuro. Pablo amaba a estos nuevos cristianos no solo por lo que eran, sino por lo que Dios hacía en ellos. Él los quería en la esperanza, y este amor lo poseía llevándolos a extremos de sacrificarse como solo un padre entiende. Pablo nos dice que estaba preparado para darse a sí mismo, sino que en realidad lo hizo. Nos deleitamos en compartir con ustedes. Él no se sentía molesto por lo que les había costado, ni estaba enfadado pensando, no se imaginan el precio que estoy pagando por ello. Él no esperaba una gran gratitud, se sentía feliz de entregarle su vida. Y escribe, estamos encantados en el tiempo imperfecto, pues está en su mentalidad, no tenía envidia de sus límites. A cada momento la cuestión en su mente era, ¿cómo puedo entregarme a este instante a estas personas tan queridas? Contemplemos lo que realmente significa la frase, por amor a vosotros. Vemos que esto nos enseña qué tipo de persona era Pablo. Los deseaba. No deseaba su dinero o sus alabanzas o ejercer poder sobre ellos. Les deseaba, y no los que le dieran a él, sino lo que ellos le permitían dar. Las palabras traducidas como grande es nuestro afecto solo se utiliza aquí en el Nuevo Testamento y rara vez fuera de este. Esta palabra se encuentra escrita en una tumba del siglo IV que describe la añoranza de unos padres por sus hijos ahí enterrados. ¿Hay algún anhelo más tierno? Pablo no tenía segundas intenciones interesadas y se llenó de una gran emoción maternal por los tesalonicenses. No se avergonzó de demostrarlo y recordaba, Pablo no los está
diciendo aquí lo que él sentía, lo está recordando, lo que ellos mismos vieron en el tipo de persona que él era. Nosotros como iglesia debemos aprender a amar a las personas así como Pablo nos amó, amar a las personas así como Pablo nos guió. Como iglesia debemos estar prestos a amar a los recién llegados, cuidarlos, y si ellos llegan a caer y tropezarse, somos los más interesados en que ellos se levanten y curar a sus heridas como una madre cuida las heridas de un niño. Debemos ayudar, debemos seguir adelante, porque Pablo es nuestro consuelo, Pablo es nuestra ayuda. El Dios Todopoderoso nos enseña, el Dios Todopoderoso está a nuestro lado. Grande es seguir su ejemplo, grande es que nosotros demos nuestra vida por ellos. Gracias, hermanos, que Dios te bendiga.